Bueno, continuamos acá con Leonardo Bunía. Clementina, @vozclementina, dice lo siguiente: creo que desde hoy debes dejar de apoyar la tesis de que las sanciones son las causantes de la crisis venezolana. Te lo acaba de decir a la cara un experto economista. Yo no sé dónde usted ha escuchado que yo haya dicho eso. Esa es su opinión, de verdad. Yo más bien al contrario, ayer dije en el comentario que no podíamos estar recostándole a las sanciones buena parte de los problemas económicos que tenemos en Venezuela. Aníbal Gómez, el chavista de a pie está esperanzado ahora con el que el mundo vuelva al patrón oro y esperan certificación. Aquí, dicen por aquí, por favor pregúntale a tu invitado en cuánto está la inflación en este momento. Gracias, Ismael. Casi 500.000%. Casi 500.000%, imagínate tú. Pero bueno, estamos pendientes con el tema del bono 2020 y las sanciones. Sí, básicamente el decir, Vladimir, que las sanciones son responsables de la crisis económica venezolana es un exabrupto tremendo. Sin duda, afecta. Es importante que la gente entienda que las primeras sanciones en Venezuela se implementaron en agosto del año 2017. La economía venezolana se está contrayendo desde diciembre de 2013 y acumula a la fecha 60 puntos de caída. El proceso de hiperinflación comienza ya a mediados del año 2016. La economía venezolana tenía una deuda pública de 33.000 millones en el 98. Hoy es 160.000 millones aproximadamente. En los próximos 10 años solamente deuda pública, gobierno central y PDVSA pagará 90.000 millones de dólares y eso no es sostenible en el tiempo. ¿De dónde se saca esa plata? ¿De dónde sacas esa plata? Tú tienes que avanzar rápidamente a una reestructuración de la deuda pública externa. ¿Y la puede hacer esa reestructuración este gobierno? No ¿Tiene la capacidad? puede hacer. ¿Y Ajá. por qué razón no la puede hacer? Porque el reestructurar la deuda, renegociarla, refinanciarla, cualquier esquema que tú escogas, supone atender 4 puntos cardinales del problema. El primero tiene que ver con los acreedores. Le tienes que presentar un plan a los acreedores donde la economía venezolana se va a estabilizar en el tiempo y va a recuperar su capacidad de repago para que él pueda cobrar. 2, tienes que hablar con la Asamblea Nacional porque un proceso de reestructuración pasa por modificar el perfil de la deuda. Es decir, cambio de intereses, vencimiento, tendría etcétera. que llegar a un acuerdo político para reconocer a la Asamblea nuevamente. Es correcto, pero 3... Y a lo mejor eso se está hablando en Oslo. Ojalá, yo no no lo sé. sabemos, pero hay un tercer punto cardinal, que es obviamente el gobierno que quiere renegociar, que está urgido. Pero el cuarto punto cardinal, que es muy importante, es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué razón? Porque la deuda pública venezolana está emitida en el dólar. Y obviamente todo lo que esté bajo jurisdicción del dólar de los Estados Unidos está sometido a las sanciones económicas y financieras que buscan restablecer el orden democrático e institucional del país. En consecuencia, esos son 4 puntos cardinales muy difíciles de... O sea, en este momento es imposible que Venezuela consiga dinero fresco en ninguna parte del mundo, salvo Rusia, China. Es imposible que lo consiga a través de los mercados formales. Me refiero a organismos multilaterales, Ni la Fondo banca Monetario, internacional, ni CAF, ni Corporación nada. de Fomento, ni BESIE. Es muy difícil que a través de mecanismos, sobre todo además porque Venezuela está en default y en default no vas a conseguir dinero si tú no reestructuras. ¿Y entonces cuál es su margen de maniobra real hoy? Mínimo, es mínimo. Y por eso es que Venezuela lamentablemente hoy vive unos niveles de pobreza tremendamente altos y Venezuela lamentablemente asiste, como te decía, a una caída vertiginosa en su ingreso. Pero volviendo al tema de las sanciones inicialmente hablando, en el año 2013, 2014, con la caída en los precios del petróleo, las sanciones no existían. En el 2015 tampoco. Y Venezuela comenzó, Vladimir, a resolver su problema de déficit externo. ¿Y sabe cómo lo hizo? Liquidando activos externos. Recuerda, vendimos deuda, vendimos refinería, vendimos las cuentas por cobrar con Petrocaribe. Recuerda que eran 5.000 millones y lo vendimos con un descuento del 40%. Yo estuve en Dominicana y amigos del Banco Central me dijeron, oye, vale, gracias a los venezolanos que nos condonaron la deuda. Ahora, fíjate, liquidamos oro, swap de oro, liquidamos lo que llaman los derechos especiales de giro, que es una carácter de moneda dentro de las reservas internacionales. Teníamos 30.000 millones en la reserva y la bajamos a 7.000 millones hoy. Entonces, decir que las sanciones son responsables cuando iniciaron en agosto de 2017 es una verdadera irresponsabilidad. Miremos un poco al sur. Las empresas de Guayana, ¿cuánto valen esas empresas hoy? ¿De qué nos pueden servir? Por ejemplo, ¿habrá alguien interesado en comprar esas empresas si decidiéramos privatizarlo, vender las joyas de la abuela, como se dice? Pues? ¿Cuánto vale tu reloj? No lo sé. Hoy en día no lo sé. Es un Cartier que no sé, no, imagínate tú.
Bueno, Casier. tu reloj vale exactamente, Vladimir, lo que el mercado está dispuesto a pagar por él, porque el mercado dice el valor de las cosas. El nivel de deterioro hoy de la industria petrolera, de las industrias básicas de Guayana, es tal que lo que valía mucho a valor de mercado hoy vale muy poco, como muy poco valen los activos inmuebles en Venezuela, los bienes muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué chance tenemos, por ejemplo, de colocar empresas como esa, las empresas Sidor, etcétera, de privatizar hoy? Lo tienes, puedes hacerlo, inclusive puedes promover esquemas de inversión extranjera directa, siempre y cuando tú crees las condiciones, la atmósfera regulatoria, las garantías políticas institucionales para que esa inversión extranjera pueda regresar. Venezuela, lo hemos hablado en el pasado, no es Ruanda. Venezuela no es Haití con el respeto a los haitianos. Venezuela no es Biafra, como aquello que conocimos, aquella cosa horrenda que conocimos en su oportunidad, o Darfur en Sudán. No, Venezuela no es eso. Venezuela es la economía con mayor capacidad de crecimiento de América Latina. Venezuela tiene además los venezolanos, que es gente muy talentosa y que está rompiendo récords en todas partes del planeta, y tú lo sabes muy bien, ¿ok? El gran tema está con Venezuela es que el giro económico pasa necesariamente por un giro político. O sea, tú tienes que de alguna manera cambiar el discurso y, como te decía, el gran desafío. Venezuela requiere invertir 100.000 millones de dólares en el sector petrolero para poder recuperar el potencial de producción perdido, llegar nuevamente a 3 millones y posiblemente a 6, porque la capacidad de Venezuela es extraordinaria para producir crudo. Tienes 295.000 millones en la reserva petrolera, el primer reservorio del planeta lo tiene Venezuela. Entonces, obviamente, lo que tú tienes que hacer es promover inversión extranjera, y para eso tú requieres garantías y requieres un plan de estabilidad. Ahora, con todo eso que tú has dicho, ¿el gobierno de Maduro hoy puede hacer algo? Muy poco, porque el problema es que tú tienes que regresar ¿Tiene todo eso? ¿Cómo que tú tienes que regresar a los mercados financieros internacionales y reestructurar la deuda pública. Tú tienes que ir a los mercados internacionales a buscar capitales. Tú tienes que buscar inversión extranjera directa. Y tienes un gran desafío geopolítico. Es tu mala reputación, tu elevado riesgo reputacional, y eso debes cambiarlo. Necesariamente requieres un giro político. Ahora, tú que, si bien no traes bolas de cristal, pero eres capaz de avisorar y de dar recomendaciones en el ámbito financiero, por ejemplo. Aquí dice Yadmile Godoy: bueno, entonces estamos quebrados, nos debemos ir para ofrecernos oportunidades a nuestros hijos y calidad de vida. No. Ajá. No, un momentico. Yo de Venezuela no me voy porque aquí están enterrados mis muertos, en primer lugar. ¿Ok? Y eso no te lo digo de manera retórica. Cuidado con esto, te lo acabo de decir, Venezuela es un país con una extraordinaria capacidad de recuperación. Para solamente ponerte un ejemplo, si hoy hiciéramos un cambio político y económico en Venezuela y diseñáramos un plan de estabilización macroeconómica acompañado con reformas estructurales que sienten la base para el crecimiento económico sostenido no inflacionario, Venezuela en el primer año de ajuste, después del ajuste, podría crecer hasta 25 puntos. 25 puntos, un rebote estadístico extraordinario, y luego crecer a tasas del 3,5-4% interanualmente. Para eso tú requieres un giro político, porque debes volverte a convertir en un receptor neto de inversión extranjera. Debes sentarte con los organismos multilaterales que te van a dar asistencia financiera, pero también te van a dar asistencia técnica, y tú lo dijiste hace rato, te van a dar credibilidad y confianza. Y el financiamiento internacional es muy importante, Vladimir, para financiar lo que se va a llamar la crisis de gobernabilidad. No puedes transitar un plan de ajuste si no tienes gobernabilidad, y tú en eso eres un experto porque sabes mucho de política. En consecuencia, a juro obligado, tú tienes que ir a los organismos multilaterales, a la banca internacional, regresar a los mercados de capitales y renegociar deuda pública. Eso no lo puede hacer, lamentablemente, con el actual gobierno nacional. Si te llama Nicolás Maduro y te pregunta: doctor Bunia, ¿qué me recomienda? Bueno, nos han llamado, ¿sabes? Ajá. Han llamado a muchos economistas venezolanos, le hemos entregado recomendaciones, y más temprano que tarde el ministro que las pidió ha salido del cargo. Porque el gobierno sabe lo que tiene que hacer, entiende perfectamente lo que tiene que hacer, pero lamentablemente el discurso técnico-económico quedó totalmente subordinado al discurso político. Si te llamara hoy, a lo mejor no le contestas el teléfono, ¿o sí? No, claro, por supuesto. Por supuesto. Por amor a Venezuela cualquiera lo haría. Yo le diría al presidente lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿lo va a hacer? O sea, ¿tiene el presidente el deseo y la disposición a hacerlo? Yo a Vladimir le voy a prestar exactamente 100 millones de bolívares, y ahora quiero que me pagues. ¿De qué va a depender que tú me pagues? De dos cosas: de tu capacidad para prestar, que creo que la tienes, y de tu disposición para pagarme. La pregunta es,
¿El gobierno tiene capacidad para el cambio? Sí, yo creo que la tiene. Habemos muchos venezolanos que estamos dispuestos a ayudar. La pregunta es, ¿tiene la disposición? Eso es un tema que va más allá de un humilde economista, pero ciertamente tiene que ver más con los hacedores de política en este país. Juan Guaidó tiene hoy capacidad de maniobra para la toma de decisiones en materia financiera. No la tiene. Hoy. No la tiene. No la tiene. Se permitió pagar el bono 2020 básicamente porque los recursos estaban asignados para eso. Pero no tiene capacidad para disponer los recursos que actualmente están congelados en los Estados Unidos. En un escenario político distinto, eso puede cambiar. Consensos en medio de esta situación. ¿Cuáles serían los consensos básicos que tú recomendarías hoy? Bueno, se está conversando, si se está conversando en Noruega, se supone que los temas de interés nacional deben estar en esa mesa. Y este que tú has planteado hoy es un tema de primerísimo orden, tiene que ver con la vida de la gente. En el tema económico fundamental, reestructurar la deuda pública externa. Las aplicaciones financieras del presupuesto para financiar deuda definitivamente son altamente rígidas. 2, tienes que devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela. Con eso vas a crear excelentes expectativas y vas a detener el proceso de hiperinflación. 3, tienes que crear las condiciones para que la inversión extranjera regrese, no solamente al sector real de la economía, al sector industrial, sino al sector financiero. La banca, Vladimir, está descapitalizada desde el punto de vista de su capacidad para poder prestar y financiar o relanzar la economía hacia el siglo XXI. Un banco hoy en Venezuela no tiene capacidad para financiar la compra de un apartamento, no tiene capacidad para financiar la compra de una nevera, para financiar la compra de un vehículo. La cartera de vehículos, para que sepa, quedó extinguida en Venezuela. Desde el año 2013 no se presta un centavo para comprar vehículos. En consecuencia, este país lo que requiere definitivamente es quererlo y hacer las cosas que tenemos que hacer, porque la capacidad del país es extraordinaria. Sin embargo, fíjate, con todo ese cuadro de contracción económica, todo eso, uno va por ciertos lugares de la capital y ve que hay construcciones, muchas construcciones. Bueno, eso tiene que ver con que los flujos financieros se han separado de los flujos reales de la economía. ¿Y qué significa eso? Bueno, que sencillamente que teóricamente los flujos financieros deberían corresponder con el comportamiento de la economía real. Cuando los flujos financieros se separan de los flujos reales de la economía, significa que hay una economía de sombra que comenzó a nacer, que comenzó a operar. Y esa economía es informal y en muchos casos es ilegítima. ¿Optimista a pesar de todo? Muy optimista, muy optimista. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.